Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Esta es un nuevo, en este caso, una infosession en formato de panel o de mesa redonda con tres invitados, tres nombres relevantes, les diría, de América Latina, del periodismo latinoamericano, que nos acompañan hoy justamente para hablar de retos y tendencias en el periodismo digital, no solamente en el presente, sino en lo que viene por delante, los próximos años. Los tres invitados, y ahora vamos a profundizar un poco en el perfil de cada uno de ellos, son Fernanda Brovia, que es una social media producer senior de CNN en español, es la persona que ahora mismo lidera y dirige pues toda la estrategia de redes sociales del canal CNN en idioma español. Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a Nicolás Copano, que es ese señor que veis ahí con un fondo de pantalla maravilloso. Nicolás Copano es el responsable director de podcasting de Warner Media en América Latina. Él está conectado desde Santiago de Chile. Fernanda Brovia, está conectada desde Buenos Aires. Y en tercer lugar, pues también podéis ver en pantalla a Esteban Oliva, que es fundador de la agencia Nomadic, especialista en SEO y en analítica de SEO, y profesor también del máster en periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, que es un poco en el marco en el que se va a desarrollar este panel, esta mesa redonda con estos especialistas, cada uno, como decimos, en su territorio del periodismo digital. Bienvenido, Esteban. Bueno, si os parece bien, me encantaría, yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo soy Francho Barón, por cierto, para quien no me conozca, el director del máster en periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN. Yo les hablo desde Sevilla, Esteban está en Barcelona, Nicolás, repitamos, en Santiago de Chile y Fernanda Brovia en Buenos Aires. Yo, como una imagen siempre me ha parecido que vale más que 1000 palabras, me gustaría que viéramos primero un vídeo introductorio que resume de una forma muy visual, ¿no?, de qué va este máster en periodismo digital que impartimos aquí en la Universidad Loyola en el campus de Sevilla. Así que, por favor, dentro vídeo. Durante 40 años, CNN se ha ganado su lugar en el mundo como la cadena más veraz de noticias. I dedicate the news channel, the cable news network. Desde zonas de guerra Los cañones de Yemen están incendiándose. Vamos. a los momentos más importantes de nuestra era, yendo al lugar de los hechos y siendo los primeros en llegar, llevando a nuestra audiencia a cada rincón del planeta. Ahora tienes la oportunidad de aprender de un indiscutido líder de noticias en el mundo, aquí, en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola, que aúna la tradición educativa jesuita con los métodos docentes y medios técnicos más innovadores. Te presentamos el máster en periodismo digital multiplataforma Universidad Loyola CNN Academy, un programa de inmersión que combina una formación en periodismo de categoría mundial con la capacitación tecnológica que demanda la industria de hoy. Nuestro programa de posgrado se basa en la experiencia de más de 30 años de excelencia formando a periodistas y cuenta con la participación de profesionales de CNN desde nuestros centros de producción y nuestras oficinas en todo el mundo. Los estudiantes interactuarán, aprenderán y se sumergirán en lo mejor de una marca histórica como CNN y del equipo académico líder de la Universidad Loyola. También tendrán la oportunidad de acceder a un periodo de prácticas en CNN. Aquí comienza esta aventura. Envía tu solicitud. En español. Bueno, pues ese es el resumen del máster que impartimos aquí en España, en el campus de Sevilla. Para todos aquellos interesados, por favor, no tenéis más que entrar en nuestra landing page, en la página web de Universidad Loyola, ¿de acuerdo? Y buscar en Google, pues máster en periodismo digital multiplataforma CNN Academy Universidad Loyola, y veréis todos los detalles, todos los contenidos que impartimos. Es un máster muy centrado, evidentemente, en técnicas de periodismo digital, muy con los cañones apuntados al futuro y, por supuesto, siempre con ese toque muy CNN, con nuestra forma de hacer periodismo, con nuestros filtros editoriales, con nuestra escuela para procesar información de una forma
rigurosa y veraz, y eso es bueno, pues lo que nos tiene preocupados y concentrados en la entrega, ¿no?, de este máster que este año ya ha celebrado su primera edición. Así que para más información, ya sabéis, podéis entrar en la web y ver un poco los detalles y poneros en contacto con nosotros. Ahora vamos a entrar un poco más en materia. El objetivo de esta mesa redonda, básicamente debatir, como habéis visto en el título cuando registrasteis, tendencias y retos y desafíos en el periodismo digital. Una industria que, como bien sabéis, está pasando un momento muy complicado porque la adaptación, la digitalización de los medios ha supuesto a lo largo de estos últimos 10 o 15 años un durísimo varapalo para los grandes medios tradicionales, un nuevo ecosistema, nuevos desafíos, nuevas realidades, nuevas audiencias, y para eso estamos hoy aquí reunidos, para hablar de cuáles son estas tendencias y cuáles son esas tablas de salvación, sobre todo para una industria que, como decimos, no está atravesando sus mejores momentos de su historia. Así que yo os tiraría una primera pregunta, Nicolás, Fernanda y Esteban, y yo creo que es una pregunta sobre todo, ¿no?, un poco dirigida al territorio en el que se mueve Fernanda Brovia, que es el de las redes sociales. La pregunta sería: ¿cuál y cómo se puede plantear una estrategia exitosa y viable en redes sociales, ¿no? Yo creo que esta es la fórmula mágica que todo el mundo busca, que poca gente encuentra. Así que, Fernanda, yo te diría que abrieras tú un poco tu intervención. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la buena redacción, en la correcta redacción, para un proyecto independiente, incluso para una marca personal, algo tan en boga ahora mismo? Gracias, Francho. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecerte, Francho, por la invitación, al equipo de Loyola y de CNN Academy por generar este tipo de espacios gratuitos, libres y abiertos para todos, para poder conectarnos con colegas desde todas las latitudes, así que gracias por ello. A la hora de hablar de estrategia, a mí me gusta pensar que cada modelo de negocio, cada proyecto personal, cada marca es única y tiene algo en especial para contar. Por eso no creo en fórmulas mágicas, pero sí hay algunos ítems como para tener en cuenta a la hora de lanzarse, especialmente en plataformas sociales. El tener una idea clara, un fin concreto, siempre trato de preguntarles, bueno, ¿por qué estás en Twitter y no estás en LinkedIn? ¿Por qué estás en Facebook y no estás en Instagram? Porque muchas veces nos pasa que queremos estar en todas por igual al mismo tiempo y nuestros recursos no son escasos. Lamentablemente el periodismo es así. Entonces, tener un objetivo muy claro de a quién es al que le quiero hablar, quién es mi audiencia, quién es mi target, y entender bien en dónde está. Hoy tenemos una cantidad de estudios, análisis, para poder evaluar cómo está el mercado, dónde está esa audiencia que es a la que yo le quiero hablar, e ir a ello, sin más, sin dar demasiadas vueltas ni intentar abarcar todo. Luego, otro aspecto importantísimo es el de cuidar la calidad y la integridad de nuestras páginas. Los productos de Meta, especialmente como Facebook e Instagram, tienen unas normas comunitarias que son como sus puntos claves y sus reglas del juego a la hora de jugar dentro de la plataforma, que hay que respetar para poder, a la hora de la distribución de nuestro contenido, de poner manos a la obra y de postear y de trabajar, hacer que el algoritmo no nos penalice y nos muestre a esa audiencia que es a la que queremos llegar. Por otro lado, el análisis de métricas es fundamental. Yo creo que hoy un periodista, un comunicador, un estudiante de periodismo está incompleto si no se apodera de las métricas y las entiende, las aprende, se hace amigo y anda con ellas. El poder entender la evolución de nuestra performance, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en TikTok. Una de las cosas que más me gusta del periodismo digital es que tenemos métricas, que podemos saber exactamente en qué momento nuestro lector se fue de nuestro artículo, cuánto tiempo pasó dentro de él, en qué momento se fue, si es un video, en qué momento nos abandonó la audiencia, y a partir de eso poder sacar ideas claras de por dónde ir y de si nuestra evolución es favorable o no. Creo que esos 3 puntos alcanzan para plantear una estrategia así. Esteban, creo que te he visto como muy asertivo cuando estaba hablando Fernanda de métricas, ¿no? Y sé que es un tema que a ti
se ha convertido como casi en una obsesión el tema de las métricas, ¿verdad? Sí, 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 y construyendo un poco sobre lo que mencionaba Fernanda, creo que tiene que ver con el querer estar en todos lados, el querer estar, pero quizá no, a partir de la base no entender muy bien para qué, o en dónde están las audiencias, y ese problema, vamos a decirle, se va profundizando a medida que se acelera una situación muy, muy concreta, que es cada vez más seguido tenemos nuevos canales que son relevantes. Entonces, mientras todavía tenemos marcas que se están preguntando si TikTok es o no es, ya mueve millones. Y cuando esas marcas estén empezando a pensar la estrategia para TikTok, va a haber un nuevo TikTok. Entonces, ya no hay margen para apuntar a todo, porque, y realmente, como bien mencionaba Fer, la escasez de recursos es un tema clave. ¿Y de qué forma atacamos la escasez de recursos? Y la eficiencia para operar. Con datos. En lugar de disparar hacia todos lados, analizar, ver cuál es la audiencia que más me interesa, priorizar, ver los temas. No es toda una cuestión de likes, de seguidores, de métricas de vanidad, sino las que realmente interesan en mi negocio, porque si no, es imposible hacer una estrategia que sea rentable. Quizá el reporte va a estar lindo, ¿no? Vamos a ver un montón de gráficos que tenemos, y no va a ser rentable. Entonces, por eso se conecta tanto, especialmente en redes sociales, y es una lástima que se desaprovechen tanto las herramientas que dan las redes sociales. Hoy a nivel analítica hay muy buenos insights, muy buenas herramientas, muy buenas formas de medir, y están a disposición de todos los que tienen acceso, simplemente no se les prestan atención. Gracias, Esteban. Bueno, yo creo que un caso de éxito en ese territorio es el del tercer invitado a esta mesa redonda, el de Nicolás Copano. Mira, mientras estaba hablando Esteban, estaba mirando un poco por encima de tus redes, Nico, y estoy viendo en Twitter más 833.000 followers, en Instagram 80 y tantos mil, en Twitch, que es un territorio en el que te mueves muy bien, también otros tantos. O sea, ¿cuál es... un poco trayendo ahora, aterrizando un poco todo lo que han dicho Fernanda y Esteban, ¿qué nos podías decir tú de el secreto de tu éxito, desde el punto de vista de las métricas y demás? A ver, primero que nada, creo que es fundamental, Francho, tomar lo que plantea Fernanda, que es saber qué hacemos y dónde lo hacemos. Porque hay una cosa que es muy bella de Internet, que creo que es la gran diferencia, que es que nos podemos concentrar y generar nuestro éxito a partir de las métricas disponibles, como bien planteaba Esteban. En ese sentido, en mi caso, como influencer periodístico y haciendo coberturas a través de soportes como Twitch, YouTube y otros puntos de distribución, lo que siempre pienso es en algo que se conecta directamente con mi labor en Warner Media, que es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable para todos aquellos que estén acá es hacer una pieza que sea la base para poder crecer y poder desarrollar de manera eficaz tu dirección para transformar un producto de éxito. En ese sentido, el podcast hoy es un producto mínimo viable hermoso, porque permite con nuestra voz, con nuestro celular, con nuestro micrófono sofisticado o simplemente a través de Twitter Space, poder desarrollar un producto y poder ver a dónde llega y cómo llega. Y desde ahí enganchar. Entonces, ¿qué pasa? Y a propósito de cómo partiste esta conversación de la crisis de los medios, hoy hay un problema de escala. Porque los medios se construyeron en torno a grandes escalas y la posibilidad de que uno pudiera llegar a esos lugares. Yo empecé hace 20 años, en medio de este año cumplo, yo empecé a los 15 años y tengo 35, y la fantasía era llegar a estos lugares enormes. Hoy en realidad lo que hacen estos lugares enormes es buscar a gente que haya desarrollado su marca y poder sumarla en torno a la eficiencia, a la escalabilidad y el trabajo. Y ese desafío y esas herramientas creo que, además de que este máster lo permiten, están hoy al alcance de cualquiera y en ese sentido el camino que se pueden tomar desde las empresas o desde la colaboración de parte de usuarios en Internet o los mismos usuarios con sus inquietudes es cubrir las necesidades de contenido que hoy están más abiertas que nunca. Estupendo, Nicolás. Pues efectivamente, en este máster de periodismo digital tenemos
yo diría que la lupa muy puesta en todo lo que son nuevas narrativas para plataformas digitales, evidentemente métricas. Esteban Oliva es una de las puntos de contacto principales en el máster que traslada, ¿no?, la importancia y la relevancia de las métricas a la hora de un buen posicionamiento SEO. Y en ese sentido quería primero hacer un pequeño llamamiento, por favor. Nos encantaría que esta conversación no solamente fuera una conversación a cuatro bandas, sino que también participéis en ella. Así que os invitamos a que escribáis vuestras preguntas en el chat de la sesión Webex que tenemos abierta, nos paséis vuestras inquietudes, cualquier cuestión que realmente os pueda interesar de lo que estamos hablando, pues es bienvenida, y yo moderaré un poco lo que me vaya llegando y se lo haré llegar a los diferentes miembros de la mesa. Yo la siguiente pregunta, un poco ahora entrando en territorio de Esteban Oliva, en territorio SEO, es, Esteban, y estoy seguro que el resto de la mesa también tendrá algo que aportar sobre este asunto, es qué consideraciones debemos tener en cuenta, ¿no?, para que cualquier contenido que hagamos, ¿de acuerdo? Contenido, evidentemente estamos hablando, contenido periodístico, se posicione correctamente en buscadores. Sé que es una pregunta, te diría que masiva, que tiene un montón de consideraciones y un montón de factores en los cuales no vamos a poder entrar, pero ¿cuál sería un poco el breve resumen que harías de esta fórmula para llegar a ese punto? Y como decís, es una gran pregunta en los dos sentidos. Es muy amplia y es cierto que es una pregunta transversal porque, haciendo un pequeño paréntesis, una particularidad que está sucediendo es que hoy ya no está tan clara la diferenciación entre lo que es quizá un buscador como Google y las redes sociales en cuanto a la funcionalidad y el tipo de canal que son. Tenemos a audiencias que usan a Google para descubrir contenido, como antes se hacía en las redes sociales, y tenemos otra audiencia que está usando las redes sociales para investigar, y se informa directamente ahí, ni siquiera usa Google. Entonces está mucho más entrelazado. Entonces hoy hablar de SEO, de posicionamiento, tiene que ver con todos los canales y no solamente Google. Pero sí hay un patrón en común, y esto me parece que obedece a un concepto que siempre insistimos, que es el cambio de paradigma, que no podemos evitar de prestarle atención. Venimos de un mundo en el cual estaba muy claro el campo de juego, y siempre durante décadas las condiciones eran las mismas. Y hoy tenemos que adaptar el contenido a un montón de canales. Inclusive dentro de Google hay diferentes canales, porque está Discover, está el carrusel de noticias donde siempre consumimos, está los resultados tradicionales. Entonces se va diversificando y cada uno tiene sus propias reglas. Entonces el punto en común es hacer un pequeño trabajo de ingeniería inversa, que antes no hacía falta hacerlo. Es mi estrategia de contenidos, que estamos en un proceso electoral y yo quiero posicionarme para todas las búsquedas relacionadas a las elecciones de este país en el que estemos hablando. Por dar un ejemplo, tengo que fijarme cuáles son los datos. ¿Qué me dicen que la gente está buscando? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Y cuáles son los tipos de contenidos que en el canal que a mí me interesan están posicionando? Sea en Google, sea en Bing, sea en Discover. Y en base a eso, sacar información y construir un contenido superador. Y ese ejercicio no siempre se hace, porque se mantiene, vamos a decirle, el chip. El chip de hace un tiempo, en donde solo importaba lo que yo quería comunicar y no importaba lo que el usuario o el consumidor estaba buscando. Y hace unas décadas eso quizás funcionaba, porque compraba un periódico o prendía la tele y veía un canal. Ahora hago 10, 15, 30 búsquedas a lo largo del día sobre elecciones, y en cada una elijo un medio diferente. Entonces es una competencia palabra por palabra, nota por nota. Entonces en cada una de las construcciones de contenido tengo que hacer esa ingeniería inversa. Las reglas van a ir cambiando. No hay una regla de, por ejemplo, no, tenemos que hacer el título con la extensión de 60 caracteres o estas fórmulas mágicas que dan. No, porque pasado mañana Google cambia esa regla. Y además no es lo mismo en un canal que en el otro canal. Entonces es ese pequeño ejercicio de qué es lo que posiciona, cuáles son las búsquedas, y resolver esas inquietudes antes de pensar en lo que yo quiero. Y después le puedo dar mi propio ángulo. No estamos hablando que sean todas las notas iguales, pero sí atender la inquietud del usuario si queremos posicionar para esa búsqueda del usuario, ¿no?
Fernanda, a ver, aquí tengo una pregunta que te va a arrancar una sonrisa, segura, pero yo creo que le interesará muchísimo a la gente que nos está oyendo, que es Reels, TikTok, vídeos cortos en vertical en tendencia. ¿Se puede hacer periodismo en 60 segundos? Voy a responderte con esta frase. Yo no sé cómo era mi vida antes de que existieran los Reels. No me acuerdo cómo consumía video. Hoy quiero ver todo en Reels. Quiero ver las vacaciones de mis amigos. Quiero ver un tema explicado, breve, en 60 segundos, con información. Quiero ver un baile de una canción que está en tendencia. Quiero ver todo en Reels. Siento que todavía hay un poco de prejuicio de algunos periodistas, que inclusive a mí me ha pasado también, que nos traba a entender nos traba a poder desarrollar una noticia, explicar un gran tema, algo de esto como decía Esteban, de, bueno, ¿cuál es ese tópico de que la audiencia quiere saber? ¿Cómo se lo explico? Bueno, ¿cómo se lo explico en un video corto? Creo que es posible, hay muchos referentes que lo están haciendo muy bien en TikTok, ahora en Instagram, también lo va a ver en Facebook, auguro, porque desde febrero de este año que los medios en español pueden subir reels orgánicos a Facebook, desde el año pasado se pueden subir también, bueno, pequeñas historias que son los shorts de YouTube, pero en definitiva también es una suerte de reels, ¿no? Pequeñas partes de un fragmento que forman una historia. Entonces todas las plataformas se volvieron 100% verticales, la narrativa va por ese lado, y sí, ya hay creadores de contenidos que nos demostraron a los periodistas que se pueden hacer buenos contenidos cortos, en vertical, explicativos, informativos. Yo animo a todos a que lo prueben, no es fácil, hay que pasar tiempo mirando esos videos para entender cómo es la técnica, cómo se construye un guión de un video corto en vertical, de un Reels, pero sí se puede y hay muy buenos resultados. Es impresionante porque yo recuerdo, como no hace tantos años, hace 5 años que te decían en una cobertura, oye, ¿por qué no con el teléfono grabas algunas cosas en vertical y hacemos aquí algo y nos metemos tal, no sé qué? Y ahora, 5 años después, parece que está canibalizando lo que son los formatos tradicionales, ¿no?, de contar historias con vídeo. Pero la siguiente cuestión me gustaría, bueno, aunque esta también estoy seguro que Nicolás tiene cosas muy interesantes que aportar sobre este debate sobre los vídeos cortos, es uno de los temas en los que él trabaja, sobre todo en Twitch, aunque no sea ese formato. Pero bueno, siéntete libre para opinar de esto, Nicolás. Lo que yo te quería tirar es sobre el podcast, que es un poco tu territorio de trabajo, ¿no? Podcast, aunque ahora, bueno, hemos visto cómo ha eclosionado de una forma masiva a nivel global. Es un formato que se trabaja desde hace ya, o del que sabemos que existe desde hace 15 o 20 años, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿por qué esto ha reventado de esta forma en este momento? A ver, primero, vinculando directamente con el tema del video, el podcast ha aumentado su presencia debido a la aparición de altavoces inteligentes y de personas dispuestas a ducharse escuchando algo. Yo soy un fundamentalista de esa idea. Es más, cuando producimos podcast en Warner Media, hoy Warner Bros. Discovery, que es la compañía que es la owner de CNN, la gran frase que le decimos a nuestros productores es: tiene que lograr escucharse la ducha perfecto. O sea, con el ruido de la ducha perfecto acompañamos al público. Eso es una norma. Y en ese camino, lo que nosotros como compañía, y volviendo a conectarse con el producto mínimo viable y lo del CEO, tomamos de decisión fue lo siguiente cuando empezamos a producir. Warner Bros. Discovery, como ustedes saben, es una compañía mundial que, además de poseer propiedades intelectuales de DC Comics o tener derechos sobre eventos de lucha, deportes y otros, se hace en video principalmente. Entonces el desafío que nosotros encontramos fue ¿cómo hacemos algo audio primero? Eso fue lo que dimos vuelta. Y cuando dijimos que íbamos a hacer audio primero, lo que pensamos fue construir una interfase y poder acompañar en los otros soportes que son YouTube, que es TikTok, que es Twitch, etcétera, a la gente en esa conversación.
En todos los territorios, producimos en Brasil, México, Argentina, me ha tocado hacer consulting en CNN en español para los productos que tienen que ver con el mundo de noticias. Y desde esa lógica, lo que entendemos es que lo importante es el contenido. Y ese contenido debe acompañar a las audiencias a donde estén y cómo estén. Entonces, si ese momento es el momento de mirar la televisión, como pueden ver con Escuela de Series, que es una locura a nivel audiencia en toda Latinoamérica, que nace de 3 venezolanos que llegan a México y comienzan a desarrollar un show que tiene espectáculos en vivo y que llena teatros en toda América Latina. Su spin-off para Warner Channel es un show sobre series. Pero ese show sobre series también se hace en video. Y esos videos también se vuelven piezas para redes más pequeñas. Porque no podemos desatender esa aventura que es que la muevan los podcasters, que los mismos, que estén presentes en Reel, que esté presente con el contenido en TikTok, que esté presente en todas las plataformas, como por ejemplo Twitter en video, como se puede ver en aquella secuencia. Desde ahí, creo que sigue siendo el rey el contenido. La pregunta es, ¿en qué momento la gente de su viaje diario se topa con el contenido? Y ahí está la oportunidad de detección. Y ahí el SEO también es importante. Hago un link para poder redondear con lo de Esteban, que tiene que ver con 2 cosas. Primero, a mí lo que más me sorprendió en SEO últimamente es la genialidad y la simplicidad. Infobae, que es uno de los grandes medios de América Latina, tiene una página que se llama ¿Qué puedo ver? Y simple, ¿qué puedo ver? Porque la gente llega a Google porque ¿qué puedo ver? Lo encuentro genial. Eso por un lado de mirar competencias y otro elemento. Y por otro, cuando yo partí de la compañía, que estuve como jefe digital de CNN Chile, una de las primeras cosas que notamos fue que los periodistas, como nosotros vivimos en un mundo de adelantados, que a veces es como estar atrasados, usábamos iPhone. Y la mayoría del público usa Android. Y la mayoría del público lo que ve es la portada de Android para poder llegar a los contenidos. Entonces, en ese sentido, las iniciativas como la del máster lo que invitan es a conectarse con la audiencia y a pensar a la audiencia primero, que es una cosa que a veces el periodismo, cuando nos enseñan en pregrado, nos concentran demasiado en el código del periodista. Y no hacemos periodismo para periodistas. Internet tiene esa gracia. Se puede hacer, en Internet se puede hacer. Pero el nicho está muy cubierto probablemente, y lo importante es tratar de hablar a la mayor cantidad de audiencias posible. Nosotros lo que tratamos de construir son modelos de producción que puedan cubrir todos estos caminos en Warner Media, Warner Bros. Discovery hoy. Una pregunta para los 3, pero le tiro primero a Esteban, que probablemente sea quien mejor puede hablar de esto. Esteban, ¿qué contenidos les gusta a Google? Como periodistas, vamos a pensar en creadores independientes de contenido. Desde tu punto de vista, y si puedes simplificar un poco la respuesta, ¿cuáles son los contenidos que le gustan más al motor? Y, Francho, ¿sabes que esa pregunta creo que 99% de nuestros clientes de los medios con los que trabajamos probablemente nos la han hecho? Desde el resultadismo de la primera reunión. Bueno, queremos más audiencias. ¿Qué contenidos le gusta a Google? Vemos que medios deportivos están haciendo contenidos de política, que medios de espectáculos están haciendo contenidos de deportes y a todos les va bien y me están pasando en Google. ¿Qué les gusta? Voy a hacer ese tipo de contenido. Y yo creo que la pregunta no es que esté mal enfocada, pero tiene un vicio. Y lleva a ese paradigma de generar contenidos para los buscadores. Y es un paradigma relativamente falso. En realidad hay que pensar en Google como un medio para llegar a la audiencia. Hoy es la herramienta más avanzada que tiene nuestra audiencia para extraer información del mundo. Digamos, Google es lo más avanzado que hay para eso. Queremos saber la temperatura, queremos saber cómo salió un partido, queremos saber exactamente qué es lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Le voy a hacer una pregunta a Google. Y lo que hace Google es procesar la intención detrás y ver qué características tiene que tener ese contenido para que al usuario le guste. Porque es fácil medirlo. Si yo hago una búsqueda, cliqueo en un resultado y me quedo, es una cosa. Si hago una búsqueda, vuelvo a Google, vuelvo a hacer la misma búsqueda, entro en otro resultado, no. Entonces, ¿qué contenido le gusta a Google? Los que les gusta al usuario.
Obviamente, no es perfecto Google todavía, pero se va refinando mucho y realmente está llegando a niveles de complejidad, en el buen sentido, en el cual puede filtrar. Y a veces, un ejemplo concreto, tenemos un texto, una nota, un artículo de opinión que pueden ser de 1000 palabras. Y el usuario hace una consulta una pregunta muy específica en Google sobre un dato y vemos que nos lo resalta y nos lleva al párrafo 7 de esa nota. Entonces, ¿qué está haciendo Google ahí? Está haciendo, en algún sentido, está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Hubo un usuario que quería un fragmento de información concreta. Nosotros no supimos fragmentar esa información para hacerla en diferentes. Google entendió la estructura y nos llevó ahí. Entonces, tenemos que pensar qué tipos de información está buscando el usuario y estructurarlo de esa forma. Y 9 de cada 10 veces Google nos va a ir posicionando porque justamente es muy bueno en hacer ese match. De, ok, ya detecté el tipo de contenido que el usuario quiere. A ver qué medios están cumpliendo con esto. Coincido. Y si alguien se está preguntando por qué hay medios de deporte posicionando en política y viceversa y demás, vienen por ese lado. Bueno, un término que como todos los que estáis aquí sabéis que maneja mucho un compañero nuestro de México, Mauricio Cabrera, el de, bueno, pues la Creators Economy, ¿no? La economía de los creadores. Esta cuestión me parece crucial, os diría, en el momento actual, ya que una de las tendencias que hemos observado también en los últimos años es gente que no ha encontrado su hueco, que son demasiado jóvenes, que no han sabido adaptarse, que el mercado, la industria no los ha absorbido, no los ha podido absorber a la antigua usanza, ¿no? Como cuando yo empecé a ser periodista, que se han buscado la vida por su lado. Se han buscado la vida por su lado, se han creado un propio perfil, han hecho marca personal, han desarrollado contenido de calidad y han terminado emergiendo, ¿no? Como voces autorizadas en el mundo del periodismo que posteriormente, como bien decía antes Nicolás, los propios legacy brands, las propias grandes marcas, después, una vez que ya son, vamos a decirlo así, entre comillas, triunfadores, han querido absorberlos. Ahora sí. Hace 5 años, cuando no erais nadie, no nos interesaba vuestro currículum. Ahora que habéis construido vuestra propia marca, vuestro propio discurso y sois unos creadores extraordinarios, ¿no? De contenido periodístico de calidad, ahora sí os queremos dentro de nuestras filas. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, ¿esto demuestra que a día de hoy un joven periodista puede hacer periodismo por su cuenta completamente al margen de las grandes marcas, de las grandes casas de periodismo global? Absolutamente. En mi opinión, eso es absolutamente cierto. Hay iniciativas en donde de a poco se han asociado, inclusive 2, 3, y con un formato específico hacen, bueno, esto está más en el ámbito de trabajo de FER, pero que empiezan a generar un tipo de contenido concreto periódicamente porque entienden que es la forma de consumir información y 2 o 3 personas pueden tener más impacto haciendo esos contenidos en TikTok, en Instagram, en formato de Reels, que quizás lo que tiene una gran marca que quizás todavía no tiene ese dinamismo y también sucede individualmente. Nicolás. Quiero apuntar directamente a eso que creo, y acá entro al debate, que es que esas personas que construyen su marca igual están trabajando para una compañía de redes. Sí. Entonces, hay una vieja discusión que Eso ha estado buenísimo, ¿eh? Eso ha estado buenísimo. Sí. o sea, una vieja discusión que teníamos de redacción en CNN Chile era, muchachos, pero ojo, con trabajarle a la compañía que provee el servicio de distribución. Tenemos que lograr empujarlos a que conozcan nuestra marca, porque si no, lo que hacen ese par de globos oculares es concentrarse ahí y te da más, que es lo genial de TikTok. O sea, que TikTok lo que tiene genial es que concentra tu globo ocular ahí, esta es una batalla por globos oculares. Pero también, y aquí quiero responder una parte que dejé pendiente de la pregunta anterior, tiene relación con que las mismas plataformas se van adaptando a cómo los usuarios van descubriendo lugares. Los podcasts siempre existieron desde los inicios de Internet. Lo que pasa es que se conectaban en el RSS y te bajaba el archivo y te ocupaba espacio, era muy incómodo. ¿Qué sucede? Spotify en un momento descubre que necesita hacer nuevas unidades de ingresos y ve que la posibilidad de hacer streaming de los podcasts
tal como en YouTube se hace streaming de los videos que tienen guardados, se genera un nuevo campo y camino. Y esa gente de pronto tiene voz. Y tiene voz que ahí es donde está el punto para cerrar esta parte de la conversa, porque quiero escuchar a Fer, que creo que es súper importante. Los usuarios son per se, además de generadores de contenido, muy buenos testeadores de producto. Y desde ese punto de vista se están dando varios cruces. Lo que se dijo hace 5 años que eran prosumidores se democratizó. Nuestras madres son prosumidoras, por ponerlo en un lugar como muy doméstico. O nuestros padres con 70 años hacen videos para sus nietos, o toman la foto de sus nietos y las publican en el sistema y van capturando globos oculares. Entonces, estamos en una realidad de surfear la información y el contenido en tiempo real que es muy distinta. Y en ese sentido, es donde le ganan terreno a lo analógico. Porque antes lo analógico era, ¡pum!, el canal lineal. Ahora, efectivamente, YouTube también es un canal lineal. Si uno lo deja corriendo, se mueve en ello. O Spotify. Entonces, ha cambiado demasiado el escenario. Bueno, yo siento que estamos viviendo y atravesando la era de los creadores de contenido y que tuvo como ese punto de inflexión con la llegada de la pandemia. Por supuesto que nuestra forma de consumo, nuestra vida entera cambió con la pandemia y siento que potenció muchísimo al creador de contenidos. Y en esta sala, escuchándonos del otro lado, hay estudiantes de periodismo, recomendarles que desarrollen y que exploten sus cuentas sociales, sus perfiles. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar periodismo, yo sentía que si no podía entrar a una gran marca, a una redacción, no iba a poder ser periodista. Y hoy eso no existe más. Hoy cada uno puede desarrollar su marca, que va a ser esa vidriera a que después venga un Warner Media Bros. Y te contrate por lo que vos ya hacés. Y sumado a eso, el hecho de poder monetizar las plataformas sociales, y una de las cosas que más me apasiona de las plataformas sociales, es que nosotros podemos generar con anuncios in-stream, con contenidos patrocinados por marcas que nos vienen a buscar. Hay posibilidades también de financiar nuestros proyectos, porque hoy en las pautas publicitarias de las grandes marcas, los creadores de contenido se llevan una parte importante, que es que antes se llevaban solo los medios. Entonces, aprovechar todas esas posibilidades de estrategia de marketing, si se quiere, creo que es una habilidad que tenemos que desarrollar quienes estamos en la comunicación, y no solo quedarnos con la comunicación per se, digo, con el arte periodístico y el amor por el periodismo que todos tenemos. Gracias, Fer. A ver, nos ha llegado una pregunta de Abigail Pulido, desde Venezuela. Nos saluda y nos hace una pregunta que tiene varias vertientes, pero voy a quedarme con la primera parte porque quizás sea más fácil de responder, por lo menos en un periodo de tiempo reducido como el que tenemos. Nos dice que los profesionales de la comunicación en su país han encontrado en el periodismo digital una manera de poder informar sin censura. Un tema, yo creo que muy relevante en el caso específico de Venezuela, sin censura. Y dice cómo hacer, y esto es una pregunta yo creo que nos venimos haciendo todos durante los últimos años, pero que en el caso de Venezuela yo creo que cobra una especial relevancia, cómo hacer, dice Abigail, para luchar en contra de las noticias falsas, de la desinformación, o como se dice vulgarmente, las fake. ¿Qué take le podéis aportar a Abigail sobre este tema? Qué complejo asunto, ¿no? Porque también hay una disposición de mucha gente a creerse las mentiras. Es como una especie de acto de fe. Y desmontar la fe es complicado. Sin embargo, creo que el periodismo tiene la misión y la visión de poder registrar hechos. Y los hechos son siempre la realidad. Entonces, si podemos demostrarlo, si podemos mostrarlo y podemos contarlo sin ninguna clase de censura, cumplimos la labor del periodismo. Es una lectura. Creo que ahí hay un punto que es muy interesante, que es, me parece que hay una construcción en común. Es decir, por un lado necesitamos que los medios
Es decir, si queremos combatir contra las fake news, realmente hay un rol clave ahí que es inevitable, que es que los medios tienen que no ceder ante la tentación de tener tráfico fácil, simple y chabacano. Porque al fin del día las fake news vienen de algún lugar. Y poner la noticia para tener la audiencia y después sacar la noticia porque, bueno, perdón, eso es agregar más leña al fuego. Y eso sucede, y sucede en muchos medios importantes aún de todo el mundo. Y por otro lado, sí, las audiencias tienen que entender que las plataformas tienen sus propios mecanismos de arbitraje, a veces buenos, a veces malos. Hay muchas relatividades en todo lo que haya una conciencia humana detrás, así sea configurando un algoritmo, va a haber subjetividades, y no confiar ciegamente en nada para tomar sus propias decisiones. Porque al fin del día, y ahí sí, construyendo sobre lo que decía Nicolás, hay una plataforma atrás. Y es una plataforma que es una empresa. Es una empresa con fines de lucro que tiene sus propias reglas y en algunos casos tiene algunas regulaciones y en otros casos no. Entonces tenemos que ser muy críticos nosotros con la información que consumimos y cómo la filtramos. Y desde los medios, si queremos hacer buen periodismo, realmente no caer en esa tentación que de vuelta creo que todos hemos visto en el corto plazo, si hacemos memoria, alguna noticia en un medio que decimos... qué raro esta noticia en este medio que tiene una marca tan importante, ¿no? Entonces, esas dos cosas me parece que son inevitables si queremos luchar contra las fake news. Sí, yo le recomendaría a Abigail que se una a fact checkers, que hay muchísimos en Latinoamérica, Chequeado en Argentina, La Silla Vacía en Colombia, AFP, que hace un trabajo genial para fact-chequear contenidos en plataformas sociales para toda la región, y que charle con ellos y que aprenda este mecanismo del chequeo de la información. A nosotros antes no nos enseñaban a pasar por todas esas etapas, y entender si lo que estamos publicando sin ninguna mala intención es correcto. Yo eso es algo que lo aprendí muy fuerte en mi trabajo en CNN, el de tener a una segunda persona que te esté revisando el contenido y que te haga preguntas. ¿Esto cómo lo conseguiste? ¿Esto quién lo dijo? ¿Esto dónde salió publicado? ¿Esta foto qué crédito tiene? Parece algo tan elemental, pero que en la diaria y en la vorágine de las redacciones nos olvidamos, y que contribuyen sin duda a este ecosistema y a este mundo de la fake news que es tan fácil de viralizar en plataformas sociales. Pero sí hay mucho digamos, las plataformas cada vez más están ayudando a ello, con normas comunitarias, con fact-checker asociados, pero obviamente que de algún lado salen, como dice Esteban, me gustó ese concepto, y nosotros somos responsables de ello también. Gracias, Fer. Pues efectivamente, en CNN una cosa que nos tomamos muy en serio justamente es el trabajo de la verificación de contenidos, y a ello le dedicamos un buen equipo de fact-checkers, de verificadores que están siempre encima de nosotros, que preguntan, repreguntan, y si la fotografía no está cristalinamente clara, os diría, la información no va al aire, no se publica y se queda en el cajón así que nosotros realmente aplicamos muy a rajatabla, ¿no, Fernanda? Te diría, esa máxima de no hay que ser los primeros necesariamente, hay que ser veraces, hay que llegar con la información correcta, y si para ello tenemos que sacrificar ser los primeros en alguna ocasión, no pasa nada, es mejor arrepentirse o tener el problema de no haber sido el primero que tener el problema de haber hecho perdonadme la palabra, una gran cagada en la publicación de una información incorrecta. Y quería tiraros la siguiente cuestión, que yo creo que es algo que nos interesa a todos, ¿no? Sobre todo a nuestra audiencia, a los chicos y chicas que nos estén escuchando en este momento, viendo en este momento. La pregunta yo se la tiraría para empezar a Esteban. Esteban, ¿qué herramientas simples se puede usar un creador de contenidos, ya que estamos con este asunto encima de la mesa en su día a día, en el trabajo, en su labor diaria, para desenvolver, para desarrollar su trabajo, si no tiene conocimientos avanzados de periodismo ni de herramientas digitales?
¿Qué recomendarías? Bien. Bueno, el tema de las herramientas es interesante porque a veces cuando uno empieza a buscar sobre SEO, por ejemplo, ¿no? Hay miles de herramientas y tenemos herramientas gratuitas, pagas, que cómo elegir un título, cómo medir la extensión de los contenidos y puede ser totalmente avasallante eso. Y es innecesario, además. Vamos a partir de la base de que tenemos acceso a los datos de donde estamos publicando. La primera herramienta que tenemos, y la más subestimada por algún motivo, y la mejor, es Google mismo. Entonces, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si en este momento sucede un acontecimiento, ¿no? Cualquier acontecimiento, que, no sé, estamos en un proceso de elecciones, por ejemplo, y surge un caso de, no sé, fraude. Entonces, si vamos a Google Trends, que es el que más se conoce, eso no va a aparecer todavía. Va a aparecer en unas horas, porque tiene un delay, tiene una demora. Ahora, si yo voy a Google, al buscador, a la caja de búsqueda, pongo elecciones, espacio, lo más probable es que ahí ya haya aparecido elecciones fraude, o en dónde, o qué sucedió, o elecciones. Va a estar totalmente actualizado y es prácticamente en vivo. ¿eh? Sucede casos particulares como fallecimientos de un personaje importante, pueden hacer la prueba. Apenas sale, Google aprende lo que es un patrón de búsqueda y lo pone como una sugerencia. Entonces, tenemos, hoy en Google hay una cosa que parece que nunca le prestamos atención. Tenemos una herramienta gratuita, súper potente, de análisis de mercado. Tenemos información infinita respecto de lo que a la gente le está interesando en este momento. Y gratis, ahí, en vivo. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos a generar contenido sin considerar esa información? Entonces, el autocompletar de Google es una primera herramienta. Luego, prestar atención a los resultados, porque como está tan avanzado el algoritmo en ese sentido, en el buen sentido, no es el mejor algoritmo en todo sentido, pero en ese sí, prestar atención, por ejemplo, cuando nos muestra las preguntas relacionadas. Eso es el algoritmo mismo diciéndonos, hey, quien buscó esto, también buscó estas otras cosas. Entonces le interesa todo esto. Nos está dando información de lo que a nuestra propia audiencia le interesa ver en nuestro contenido. De vuelta. Y no tenemos que tener conocimientos avanzados de SEO, de los algoritmos, de código HTML, de programación, de análisis de audiencias complejos como para prestar atención a eso. Es decir, ok, ya sé qué condimentos le tengo que poner a mi contenido, cómo conectarlo, cómo generar notas satelitales. Entonces, la primera es prestar atención a Google. Y una segunda que me parece, pero porque es fácil de utilizar y cada vez más Google está orientando a los creadores de contenido, es Search Console, que es una herramienta de Google que nos permite ver cada una de nuestras notas para qué términos se posicionaron. O a cuáles de nuestras notas les fue bien en Google, o en Discover, o en los carruseles de noticias. Entonces, prestar atención todos los días, la recomendación y generalmente el buen hábito de una persona que trabaja en las reacciones, intentar a la mañana revisar para qué palabras nos fue bien, para reforzar esos contenidos, para escribir más de esos temas. Algunas notas que aparecieron en Discovery nos trajeron mucho tráfico, seguir escribiendo esos temas. Ese es solo proceso de observación y repetición e insistir en lo que fue bien, Google lo premia. Es un buen mecanismo que no falla nunca. En lo que Google nos está posicionando y nos está premiando, insistir ahí, ¿no? Y eso siempre funciona. Con esas dos herramientas tenemos dos buenos nortes sin tener mayores herramientas, mayores conocimientos para ir construyendo nuestra audiencia sin muchos más recursos. Gracias, Esteban. Nos escribe aquí Pablo Orozco, estudiante de periodismo en Guatemala, y nos pregunta, esta pregunta yo creo que se la vamos a tirar directamente a Fernanda, que va a ser la voz más autorizada para hablar de esto. ¿Cuál crees que es la mejor plataforma social para empezar desde cero? Qué buena pregunta. Yo creo que depende de cuál sea tu producto y de dónde esté la audiencia a la que vos querés llegar. Esto que hablaba al comienzo, ¿no? A la hora de generar estrategia, que quizá los medios, los editores, inclusive las marcas,
dicen, bueno, vamos a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, porque es la del momento. Y hay una pregunta anterior que hay que hacerse, que es ¿a qué target, a qué audiencia quiero llegar? Si yo les estoy hablando de un producto 100% de entretenimiento para audiencia sub 25, y sí voy a tener que desarrollar toda una estrategia para el que consume en Instagram, para el que consume en TikTok, porque está ahí. Con lo cual creo que la respuesta es, depende cuál sea tu producto, depende cuál sea tu audiencia. Apoyate mucho en los análisis de mercado para entender por dónde van las tendencias. Y a partir de ahí decidí ser muy consciente de cuáles son tus limitaciones, de si tenés un equipo de 2 personas, 10, sos vos solo, qué capacidad te va a dar de producir, y a partir de ahí ir por la plataforma que sea más conveniente. No intentar abarcar todo, sino ser conciso, como poco y bueno, ¿no? Poco y de calidad, en vez de mucho y descuidado. Creo que esa es la mejor decisión. Copano, te veo con ganas de intervenir en esta pregunta. Y es complejo poder definir dónde comenzar, como bien dice Fernanda, sin tener claro qué producto o qué lenguaje utilizar. Pero si a mí se me consulta, creo que para un estudiante joven que quiere intentar viajar en este mundo de las redes sociales y los contenidos digitales, hoy video es clave. Me atrevería a decir que YouTube es una herramienta que mezcla muy buenas tecnologías de SEO, que utiliza un buen etiquetado, que te puede ayudar a entender que puedes transformar tus comentarios o ideas desde una cámara web, y también sin ansiedad puede ser un buen producto de audio y es muy transformable a través de convertidores. Entonces siento que puede ser una muy buena vía para alguien que quiera comenzar. Por lo demás, siempre es útil saber desarrollarse frente a cámara. Mirad, me ha entrado aquí una pregunta a última hora, que yo creo que es la pregunta con la que vamos a cerrar la conversación, y me gustaría que la respondierais los tres, ¿de acuerdo? Es José, en Buenos Aires, donde estás tú, Fer, estudiante de Buenos Aires. José nos dice que los medios de comunicación actualmente, además tiene toda la razón, la clava aquí José, los medios de comunicación compiten, ¿no?, con las redes sociales, que son los canales principales por los que a través de los cuales los jóvenes se están informando. Lo cual, José lo que viene a describir es la migración que se ha producido en los últimos años de la audiencia, de los medios tradicionales o las grandes marcas a las redes sociales para encontrar información. Entonces, pregunta José, ¿qué estrategia deben seguir los medios de comunicación, evidentemente tradicionales, las grandes marcas, para conseguir conectar, para conseguir comunicar y hablar con estos jóvenes y que ellos dejen de alguna forma, no os voy a decir de la espalda, no dice que de la espalda, pero que se aparten un poco más de las redes sociales para volver a reaproximarse a las noticias que publican los medios? ¿Qué diríais? Bueno, a mí me parece que la clave está alrededor del concepto de valor agregado, ¿no? Me parece que los medios tradicionales, en algunos sentidos, en muchos casos, han dado por sentado sus audiencias. Y tenemos audiencias específicas en redes que buscan determinados tipos de contenido y están fidelizados con ese tipo de contenido y lo quieren consumir de esa forma. Entonces, queremos llevar esa audiencia hacia nuestro sitio web porque queremos, y si no damos un valor agregado, no va a suceder. Un valor agregado tiene que ser algo extra que lo que están teniendo en esos canales que les son más cómodos y son más afines a la forma de consumir contenidos que tienen. No, ya no va a suceder porque tengo una marca que hace 60 años que es importante. No le importa a ningún joven eso. No le importa a nadie. Está probado que no le importa a nadie. Entonces, el valor agregado puede ser tener contenidos súper exclusivos, súper de calidad, puede ser tener otro tipo de coberturas, puede ser tener paneles, puede ser tener influencers como medio método, puede ser cualquier tipo de solución más o menos creativa. No va a suceder simplemente con, como vamos a decirle, como fuerza bruta, ¿no? Fuerza de marca, decir, bueno, están ahí, los llevo a mi sitio, no va a pasar. O van a ir y van a rebotar. Entonces, la base es entender que, primero, no podemos competir con la realidad. Digamos, si hay una persona que busca información
por dar un ejemplo, en YouTube, yo no puedo hacer que esa persona no busque información en YouTube. Ya busca información en YouTube. Lo primero es decir, ¿estoy o no estoy? Si no estoy, va a estar mi competidor. Entonces no puedo pelearme con la realidad. Y entonces tengo que hacer el trabajo de estar en donde está mi audiencia. Y luego decir, ok, ¿por qué iría a mi sitio? ¿Por qué iría a mi sitio y se suscribiría? ¿Por qué se suscribiría y pagaría? Hombre, ¿por qué? Y si tenemos una buena respuesta a eso, el modelo va a funcionar. Tenemos un buen contenido posicionado donde está la audiencia y tenemos el valor agregado en la cadena. Y la marca es lo que hace que sobrevivamos a a cualquier instancia. Joe Rogan es un buen ejemplo. Es una marca que lo pueden apagar de cualquier plataforma. Va a estar en otra plataforma y le va a ir bien, porque la marca está. Entonces, si tenemos la marca, tenemos el buen producto, los canales son anecdóticos. Pero me parece que los grandes medios, volviendo como a la pregunta inicial, no vienen haciendo ese ejercicio, vienen haciendo lo opuesto. Simplemente quieren el liderazgo que tenían, por osmosis, trasladarlo a los otros canales y me parece que no va a suceder. Me da mucha gracia lo que dice Esteban porque me hace recordar pasadas experiencias en donde justamente lo que sucedía era eso, como editores muy obsesionados con que funcione y que las plataformas sociales sean como ese derivador de tráfico, cuando no se prestaba atención a que en esas plataformas sociales la audiencia consumía porque te encontraba, porque el algoritmo te mostraba y no porque te iba a buscar y no le importaba si era Infobae, Clarín, La Nación, CNN en español o El País de España. Y que en definitiva los que eran más exitosos eran los que sabían cómo hablar en esa plataforma, cómo jugar ese juego, ¿no? Hace un rato Nico decía esto de estamos trabajando para plataformas. Yo siento que es como una cancha de fútbol en donde yo soy un jugador más y juego ese ratito y después me voy. Entonces, como no perder de vista eso también. Y ofrecer un contenido diferencial para que te elijan por quién sos es difícil, pero si no pensamos en eso como base trabajando en un medio de comunicación, cada vez vamos a perder más audiencia y nos vamos a quedar más atrás. Nicolás, tenemos un minuto. Una reflexión que hace directa conexión con lo que hemos hablado y que probablemente a los jóvenes periodistas les sirve y que se vincula directamente con el escenario actual. Cuando salían los diarios de papel, en mi país cada vez menos, y creo que eso es un fenómeno en varios territorios, están apareciendo incluso los principales más bien el fin de semana, como los semanarios de Inglaterra, y en la semana muy activos en digital. El principal producto no eran las noticias duras. El principal producto era la tira cómica o el crucigrama. Hace poco tiempo atrás aparece el fenómeno de Wordle, que lo adquiere el New York Times, que a su vez su principal página de acceso es la página de cocina. Entonces muchas veces tratamos de forzarnos y decir, nosotros somos los dueños de la influencia, cuando es la audiencia la que influye sobre nosotros. Y en ese acto humilde de escuchar, de entender, de procesar, tenemos que instalarnos los periodistas para hacer puente entre la información y los grupos que van a necesitar esta data útil en ciertos contextos y a veces también, y esto es muy filosófico, ser inútiles. Porque de pronto en ese sentido el doom scrolling también puede afectar la salud mental de nuestra audiencia. Y nosotros tenemos que proponerle algo un poco más nutritivo. Siento que ese desafío está y que CNN siempre ha sido súper preocupado de eso en su metodología, en su marca, y por eso es alucinante trabajar con ellos. Pues muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Esteban Oliva, fundador de Nomadic, Nicolás Copano, director de podcasting de Warner Media en América Latina, en LATAM, y Fernanda Brovia, que es Social Media Producer Senior en CNN en español. Una conversación, yo creo que de altísimo valor técnico, ¿no?, y editorial para todos aquellos que nos hayan visto, que les interese de qué va esto, del ese palabra genérico que es el periodismo digital, y que estamos en un momento en que estamos en plena eclosión, en pleno desarrollo. No sabemos muy bien hacia dónde avanza esto, pero estamos todos en un barco que sigue y sigue avanzando
pensando que estamos en el camino correcto, ¿no? Bueno, simplemente recordar que esta conversación se produce en el marco del Máster de Periodismo Digital Multiplataforma, Universidad Loyola CNN Academy, un máster que se imparte en la ciudad de Sevilla, en España. Es un máster de 1 año con un altísimo valor editorial, muy buenos profesionales de la CNN presentes, otros grandes profesionales como Esteban, como Nicolás, como Fernanda y como tantos otros en América Latina y en España que participarán en la próxima edición del máster 2022-2023. Así que todos aquellos que estéis interesados en profundizar un poco y en obtener información concreta y específica y detallada sobre el contenido del máster, porque os interesaría hacerlo, pues simplemente tenéis que acceder a la página web de la Universidad Loyola, uloyola.es, donde en la parte de másteres encontraréis una landing page específica para conocer, aquí la tenéis en pantalla ahora mismo, para conocer de qué va el programa, quiénes somos los que lo impartimos. Yo, Francho Barón, tengo la honra, ¿no?, de dirigir el programa y bueno, pues estaremos encantados de responder a vuestras preguntas y quién sabe, nos vemos aquí en Sevilla el año que viene. Así que gracias, Nicolás, gracias, Fernanda, gracias. Aquí tenéis en pantalla la landing del máster. Gracias, Esteban Oliva, por vuestra generosidad, por habernos dedicado 1 hora de vuestro tiempo. Sé, por ejemplo, que Esteban está en Barcelona, de vacaciones prácticamente, y que esto, bueno, pues le hemos pedido que robe una hora de su tiempo libre. Así que gracias a los tres y nos vemos en breve. Estoy seguro de que este panel, esta mesa redonda, no será la primera ni la última que celebremos dentro del contexto del máster. Así que un abrazo a todos, gracias a todas, gracias a todos los que habéis estado aquí atentos a la mesa redonda y nos vemos en breve de nuevo. Gracias, chao.